Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Y sí, en esta ocasión quiero enseñarte cómo realizar este pequeño conejito más conocido como Pips. Además, claro que sí, también le compartiré los materiales que yo he utilizado para realizarlo así de grande. Muy importante, si usted desea realizar este cascarón de huevo y que quede abierto, ¿verdad? Voy a estarle compartiendo muchísimos enlaces en la descripción de este vídeo, tanto para este huevo abierto como para este cerradito, enterito y relleno. Es opcional cómo usted lo quiera realizar, como también es opcional que usted le quiera colocar dentro. Pues en este tutorial te voy a enseñar cómo realizar este pequeño conejito súper fácil de realizar. La única costura que lleva es la de la colita porque todo lo demás es una sola pieza. Y además, como le decía anteriormente, vamos a ver qué materiales yo he utilizado para realizarlo así de grande. Exactamente el mismo patrón. Para realizarlo así de grande, que resulta súper fácil, ¿verdad? Queda grande, con poco material y rápido de realizar, pues utilicé hilaza Kiki chenille de algodón, una hilaza que usted puede encontrar en nuestra web gretawings.com, disponible a la venta, ¿ok? Ahora, gancho, con esta hilaza voy a estar utilizando un gancho de 4.25 milímetros. Usted puede realizar el chenille que guste, básicamente es una hilaza chenille. Y los ojitos los he realizado, los ojitos y la nariz, pues con un trocito de fieltro de color negro. Y así queda con chenille. Bien esponjosito, la verdad. Bien, qué gracioso con todo y su colita. Pronto les voy a estar compartiendo otro tutorial realizando realizando el enchenille para que usted vea cómo yo realizo el punto bajo, pues lo realizo en forma de V cuando utilizo chenille. Me gusta más cómo queda, siento que no debe quedar tan ajustado, que más bien debe quedar suavecito, a los nenes le encanta. Y la razón por la que he utilizado fieltro es para mayor seguridad, porque no se me hace muy seguro colocar ojos de seguridad. Siento que aún así se pueden salir. Entonces, solo por ello yo he utilizado fieltro, pero usted es libre de utilizar lo que guste. Con el chenille es un poquito complicado ver las puntadas, ¿verdad? Y por esa razón les voy a enseñar cómo realizarlo utilizando Sinfonía. La hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado, tiene 6 hebras y mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Se lo voy a enseñar así, vuelvo y repito, principalmente porque se aprecia mejor la puntada que utilizando chenille en el vídeo, ¿ok? Pero a su vez nos ha quedado ideal para colocarlo en este cascaroncito de huevo abierto, ¿ok? Entonces, pues ya aquí tenemos listo el cascarón con todo y su conejito y de paso, pues podemos hacer Pips, estos conejitos bien simpáticos, ¿verdad? Y usted los puede llevar al tamaño que guste, tan solo cambiando la hilaza, ¿verdad? Y por supuesto el gancho que se adecue. Con este conejito, ya que es pues muy pequeñito, he utilizado hilo de coser con agujita también de coser, hilo súper fino, y hemos bordado. Yo para nada soy una especialista bordando, usted es libre de colocar ojitos de seguridad si así lo prefiere, pero yo así se los voy a estar enseñando. Por supuesto vamos a estar ocupando relleno. Y nada más, esto es un trabajo sencillo, fácil, rápido de realizar, así que sin más preámbulo, comencemos. Yo estaré utilizando hilo color verde cristal, pero usted puede utilizar el color que guste. Vamos a iniciar con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaré realizando aumentos hasta completar esta ronda con 12 puntos. Iniciemos la ronda 3 con un punto bajo
y luego le sigue un aumento. Estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 iniciamos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y un aumento y esta ronda la completaremos con 24 puntos. En las rondas 5, 6 y 7 realizaremos 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en las rondas que siguen, la número 6 y 7. En la ronda número 8 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 1 y 2 y luego le sigue una disminución. Estaremos repitiendo 2 puntos y una disminución durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda 9 con un punto bajo y luego le sigue una disminución. Así estaremos repitiendo durante toda la ronda un punto bajo y una disminución y esta vez la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 10 vamos a iniciar con un punto bajo. En esta ronda número 10 estaremos trabajando tomando solamente las hebritas delanteras, ¿ok? Un punto bajo y luego en la siguiente hebrita delantera que tenemos un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento solamente tomando las hebritas delanteras durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. Durante las rondas 11 y 12 realizaremos 18 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 12. En la ronda número 13 vamos a iniciar con un punto bajo y luego una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y luego una disminución y esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 14 vamos a comenzar a definir cada una de las orejitas comenzando por una. Y para ello me voy a girar de esta manera. Vean la posición de mi gancho, nada más tuerzo el tejido, todo lo demás lo dejo en la misma posición. Y voy a insertar el gancho justo en el punto número 6 contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a contar. Aquí está uno que está escondidito, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que aquí necesito tener 6 puntitos para cada orejita, ¿ok? Así lo voy a comenzar. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 Ya sé que está bien pequeñito todo, pero hágalo con mucha paciencia. Y 6, ¿ok? Y me habrán quedado 6 puntitos también para la otra orejita, ¿verdad? Que la vamos a hacer luego. Este marcador lo voy a retirar, pues lo necesito ahora, pero vamos a asegurarnos que nos quedan 6 puntitos. Aquí está. Esto es de la disminución esta de aquí. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos deben quedar 6 puntitos para lo que es la otra orejita. Y puede tender a confundir, esto es una disminución, así que esto no cuenta, es a partir de esta de acá. ¿Ok? Ahora, esta orejita vamos a continuarla con la ronda número 15. Y en ella estaremos repitiendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Colocamos marcador y con mucha paciencia, porque ya sé que está pequeñito, vamos a lograrlo, ¿ok? Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento.
un punto bajo, un aumento, ya llevo 2 repeticiones, son un total de 3, así que solamente nos faltaría una más, un punto bajo y un aumento. En la ronda 16, que es la que sigue, vamos a realizar 9 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 17 iniciemos con un punto bajo y luego una disminución. Vamos a estar repitiendo un punto bajo y una disminución 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 6 puntos otra vez. En la ronda 18 tan solo 6 puntitos bajos. Sería la última ronda. 1, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 6 y acabar la ronda. Una vez termine la ronda 18 vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Este marcador lo voy a retirar de acá y vamos a cerrar. Así cerramos nuestros amigurumis, pero usted lo puede cerrar como guste, tomando las hebritas delanteras solamente de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar los 6 puntos que tenemos. Ya llevo 3, 4, 5, 6 y luego una vez más en el que iniciamos, jalamos bien fuerte y se va a cerrar. Y la seguridad pues la voy a hacer en otro ladito para que no se note tanto todo en el mismo lugar. Un nudito y escondemos la hebra y luego vamos a rellenar. Y así nos habrá quedado lista esta orejita. Además también ya he colocado relleno suficiente para que nos dé la formita, pero no necesitamos tanto, es algo pequeñito. Y ahora sí pues vamos a comenzar la otra orejita, que desde la ronda 14 y hasta la 18 es exactamente lo mismo que la orejita anterior, solo que el modo en el que lo vamos a iniciar va a ser un poquito diferente. Claro que sí, utilizando el mismo color, voy a dejar una hebra larga al inicio, sobrante, pues esa me va a servir para un agujerito que va a quedar aquí en el medio. Y si no queda, no la ocupamos, pero si queda, pues con ese sellamos. Entonces, este es el primer puntito que tengo, pues esto es una disminución. Aquí voy a comenzar dejando una hebrita larga al inicio. Voy a iniciar, esta es la única diferencia con esta orejita de acá, hubo una cadena que asegure un poquito, pero en la misma base vamos a comenzar a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, esta hebrita la sigo dejando acá, 5 y 6. Lista la primera ronda. Para la segunda, voy a seguir dejando esta hebra aquí fuera y voy a comenzar la ronda número 2 justo en el primer punto bajo que hicimos al inicio, no en la cadena, en el punto bajo, por favor. Y ahí vamos a comenzar a repetir, sería la ronda número 15, un punto bajo y un aumento. Sé que está pequeñito, está bien ajustadito, pero todo es posible, nada más póngale paciencia. Un punto bajo, si desea colocar marcador siempre puede hacerlo. Luego del punto bajo, un aumento. Y así vamos a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces más. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Esta ronda número 15 la habremos acabado con 9 puntos y precisamente en la ronda 16 realizaremos 9 puntos bajos. Recuerde colocar marcador siempre que lo considere necesario. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda número 16.
En la ronda número 17 realicemos un punto y una disminución. Un punto y luego una disminución. Y así 2 veces más un punto y una disminución y acabaremos la ronda con 6 puntos. Y en la ronda 18 y última realicemos 6 puntos bajos para luego cerrar. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 6 hasta acabar la ronda. Una vez terminada la ronda 18, cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para cerrar ahora utilizando agujita lanera. Antes, pues aquí hemos colocado relleno en esta orejita, así que necesitamos colocar un poquito en esta. Voy a intentarlo por encima o bien por este agujero que nos ha quedado también, ha de ser posible. Veamos. Tan solo un poquito para que nos quede así gruesa como esta. Un poquitín nada más, no ocupa mucho relleno, la verdad. Pero sí creo que por aquí por encima se le puede colocar el relleno. Usted puede colocar el relleno a gusto, ¿ok? Yo le doy la idea de que la verdad no ocupa mucho relleno. Es tan solo un poquito, haciendo que las dos orejitas se vean lo más similares posible. Y ahora sí coloquemos agujita lanera. El cierre de la orejita pues es igual a la orejita anterior, ¿ok? Y aquí tengo lista la agujita lanera para cerrar este agujerito que nos quedó. También es momento que si considera que puede que este amigurumi soporta más relleno, pues ahí le puede colocar más relleno. Yo creo que sí, que soporta un poquitín más, así que le voy a colocar un poquito más. Ya rellené un poco más, ¿ok? Y ahora sí, para cerrar, pues sencillo. Una puntada aquí enfrente y luego tomando de la hebra de atrás. Es una puntada, vea. ¿Hala? Y así pues se va a cerrar este agujero. Algo sencillo, ¿ok? Ya que lo tenga listo, pues vamos a asegurar en la parte que usted considere que será la parte de atrás del conejito. Es lo ideal, ¿ok? Yo voy a asegurar aquí detrás y esconder la hebra para entonces comenzar la colita. Así nos habrá quedado este conejito Pips y ahora sí que vamos a hacer la colita y ya luego seguimos con el bordado de los ojos y la nariz. Esta colita es súper sencilla, utilizando el mismo color que haya elegido para lo que es el conejito, el cuerpo, vamos a iniciar en la ronda 1 para esta colita con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos el anillo y en la ronda 2, 6 puntos bajos sin aumentos. Si lo considera necesario, coloque marcador, pero yo creo que es suficiente nada más contar 6 punticos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar la unión con el cuerpo y claro que sí, vamos a acomodar esta pieza, puede apoyarse un poquito en el gancho en la parte de atrás para voltearla. Y ahora sí que vamos a unirla con el cuerpo. Esta hebrita puede formar parte del relleno, pero no necesitamos tanta. ¿Ok? No voy a colocar más relleno que esto. Así que la acomodamos ahí en el centro. Ya tengo lista la agujita lanera. Tan solo vamos a determinar cuál será la parte de atrás de nuestro conejito, ¿verdad? Cualquiera viene bien, pero por ejemplo aquí fue donde terminamos la ronda, pues esta será la parte de atrás de mi conejito. Y pues bien podemos cerrar esta pieza y luego unirla o podemos unirla así, como gusten, estará bien. En este caso voy a unirla así, tomando estas hebritas, tan solo puntada del cuerpo, puntada de la cola y listo, ¿ok? Nada más unirla, también lo puede hacer con pegamento si así lo prefiere. Podría ser bien fácil con pegamento. Si lo están haciendo así pequeñito, porque si lo están haciendo con chenillas, sin duda alguna van a necesitar coser, ¿ok? Entonces nada más puntaditas, no tienen que tomar una por una cada hebra para nada.
el ojal de esta aguja lanera es bien grande, por eso no pasa bien. Ustedes elijan una mejor, la verdad. Y así nomás que quede bien unidito, bien seguro, es la idea. Y de regreso vamos a estar bordando, así me habrá quedado. De regreso vamos a estar bordando ya los ojitos y la naricita. Y así nos va quedando este tierno conejito y solo nos falta bordar lo que es su naricita y también los ojos. Y para ello estaré utilizando hilo de coser bien fino de color negro. Ya lo intenté con hilo de 1 milímetro de grosor de color negro, pero siento que resalta demasiado, así que vamos a hacerlo mejor. Voy a lograr un triangulito bien pequeñito, casi del tamaño de un punto solamente. Vamos a ver si nos queda y luego los ojitos, ¿ok? Preste atención, vea cómo yo lo hago. En específico lo estoy realizando entre las rondas número, esta es la 10 y la 11, ¿ok? O sea, ahí estoy iniciando, significa que estaré trabajando en la ronda número 11 en específico. Vamos a formar un triangulito. Puede tomar la puntada superficial y así le resultará más fácil, ya que el hilo de coser es aguja también de coser, o sea, no es una aguja lanera, es una agujita bien fina. La idea acá es formar un triangulito que no sea muy grande, ¿ok? Un triangulito pequeño que se vea, pero no demasiado. Que no sea lo que más llame la atención. Luego que ya considere que está bastante tupidito, yo para nada soy una experta bordando, aquí ando dándoles lo mejor de mí. Voy a hacer una aquí chiquitita, ¿verdad? Que pase por encima un poco para tapar los pequeños defectos que tenga, ¿ok? Y me voy a mover un poco al ladito para entonces comenzar los ojos. Se lo acomoda, ¿verdad? Y así nos habrá quedado el triangulito y ahora sí que nos faltan los ojos y para los ojos pues abarcando una ronda también voy a dar puntadas hasta que queden bien tupiditos. Una, voy a intentar darlas en el mismo lugar, cosa de que se vaya poniendo poquito redondo. Dos, tres, cuatro, con cinco estará bien, creo que es suficiente. Lo cierto es que no quedó muy redondo, pero se me hace que está bien. Si lo acomodamos, se abre un poquito en el centro, ¿ok? Esa es la idea. Estoy segura de que usted lo puede hacer mejor que yo. Están solo puntadas. 1, 2, 3, 4. Y cuando dé la número 5, pues en el otro ojito di 5 puntadas, así que en este también vamos a dar 5. Según la cantidad que hayamos dado en uno, pues la misma en el otro. Y acomode bien las hebras, por favor, que queden bien uniditas, ¿ok? Así nos habrá quedado ya bordada la naricita y los ojitos, ¿ok? Aquí detrás voy a asegurar y esconder las hebritas. Y listo, el Pips o el conejito simplemente pues vamos a colocarlo en el cascarón que ya teníamos listo. Si aún no sabe cómo realizar este cascarón, no ha visto nuestro tutorial, pues en la descripción de este vídeo le estaré dejando un enlace
también en la cajita de información. Además, es un patrón que usted puede disfrutar de manera gratuita en nuestra web si ya estuviera listo. Chequen nuestra web, gretawins.com, allí lo encontrarán y vean cómo ha quedado. Queda bien exactico, la verdad, pero queda. Espero y haya sido de su agrado este conejito. Le llamaremos Pips. Y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado este tutorial, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.